saber importante, que es el saber del conocimiento personal. Pregunta, ¿vamos bien hasta acá? Fácil, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Yo estoy convencido, y no estoy convencido yo, sino la didáctica, que la clave para ser un excelente docente es ser un docente reflexivo. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es poder pensar mi propia práctica. A ver, doy un ejemplo tonto. Yo voy a dar clase en un colegio, en un club, en este caso es lo mismo, por eso yo pongo prácticas corporales. Si yo doy mi clase, pienso en la clase, la diseño, la doy, termino y me voy a mi casa y se acabó. Pienso otra clase, la doy y se acabó. Pienso otra cosa, clase, la doy y se acabó. En ninguna de las clases hubo reflexión. Si no hay reflexión, no hay experiencia. Si yo voy, doy mi clase y después de dar la clase trato de reflexionar acerca de lo que hice. Bueno, a ver, yo pensé en esta propuesta. ¿A los chicos les gustó o no les gustó? ¿Lo hicieron bien o lo hicieron mal? ¿Fue suficiente mi explicación o no fue suficiente? Todo esto me va a dar datos para pensar en la próxima clase. Vamos a suponer que yo pensé en un tipo de actividades y a los chicos no les gustó. Obviamente, para la clase que viene, voy a dar otro tipo de actividades, porque con esta propuesta no se están enganchando. Si no se están enganchando, no están aprendiendo. Esto que yo les digo, que parece una pavada, decir, bueno, doy la clase, pienso en la reflexión de esta clase, pienso, reflexiono, es una pavada, pero es algo que no se hace. Y el docente que da su clase y que reflexiona y que ven que hizo bien y que hizo mal, puede cambiar la próxima clase. Y ese cambio que él va haciendo tiene que ver con la experiencia. Puedo tener 20 años de docente y seguir siendo un mal docente. Puedo tener 5 años de docente y ser un docente recontra experimentado. Puedo tener 1 año de docente y ser experimentado. Siempre y cuando haya reflexión. Si hay reflexión, si no hay reflexión, no hay experiencia. Y si no tengo experiencia, no puedo mejorar mis prácticas. ¿Se entendió o me hice mucho barullo? Sí, ¿Sí? perfecto. Bien. Este seminario es un seminario muy cortito. Está pensado para, creo que son 8 encuentros. Yo lo pensé para 8 encuentros de 8 sábados. Bueno, al final ahora vinimos los lunes y se cambió. Pero en cantidad de horas son muy poquitas horas. Es más, hasta se podía dar en 4 encuentros. Entonces, yo en algún momento tuve que hacer, me encuentro con que tengo que hacer un recorte, empezar a achicar el contenido de este seminario. ¿Dónde vamos a hacer hincapié? Vamos a hacer hincapié en la enseñanza de las prácticas corporales. Vamos a hacer hincapié en saber de básquet, saber de rugby, saber de danza, saber de... No. Vamos a hacer hincapié en el conocimiento pedagógico, vamos a hablar de psicología, no. ¿Vamos a hablar de didáctica? No, ustedes ya tuvieron didáctica de educación física en el profesorado, ¿sí? ¿Vamos a hablar de conocimientos acerca del contexto? No, porque no lo conozco, esto lo conocen ustedes, ¿sí? Cada institución es una realidad distinta. Este conocimiento es particular de donde ustedes están trabajando. Sí vamos a tratar de trabajar, mostrar algunas cositas sobre este punto, ¿sí? Por eso se llama enseñanza de prácticas corporales, dispositivos, que es esto, para la reflexión. Yo entiendo que esto es algo que en el profesorado todavía no se está trabajando del todo, en algunas cátedras sí. Es fundamental para la enseñanza de las prácticas corporales y me parece que era un aporte bastante piola para trabajar sobre estos que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Preguntas. Pregunten todo lo que quieran.
¿Nada? ¿Vamos bien? Buenísimo. Les termino de presentar el seminario y terminamos con esta primera parte, ¿les parece? Yo quiero que aprovechen a preguntar todo porque después no nos vemos, o sea, este es el momento que tenemos un poco para juntarnos. Bien, sigo. Dicho esto, les cuento así rapidito, después los vamos a ir viendo. Y de paso les cuento cómo yo pensé este seminario para evaluarlos y todo. Hay 3 tipos de grandes dispositivos, ¿sí? De dispositivos que nos ayudan a nosotros. Ah, chicos, esto que les doy acá queda grabado, pero aparte yo les bajo el power, les bajo todo, les bajo la bibliografía, quédense tranquilos, los veo que por ahí escribían. Hay 3 tipos de grandes dispositivos, que son, bueno, como dice acá, basados en narraciones, basados en interacciones y de carácter transversal. Denme un segundito que ya vengo, es un segundo. Fui a buscar el teléfono porque no sabía cuánto llevaba de tiempo, tenía miedo que se me corte, no sabía si llevaba 15 minutos, 35, estaba medio perdido. Bien, entonces, basados en narraciones, basados en interacciones y de carácter transversal, ¿sí? Después los vamos a explicar, les voy a dar bibliografía de cada uno. Basados en narraciones, ¿cuáles son? Bueno, una pequeña explicación. Básicamente narraciones, ¿no? Consisten en la producción de relatos escritos como un medio para acceder a la experiencia subjetiva, con el objeto de poder tomar como objeto de reflexión la propia historia de vida, las creencias, los prejuicios, los conocimientos previos y los propios esquemas de acción adquiridos de modo consciente o no. Yo por ahí leí un trabajo de ustedes que estaba buenísimo, que me encantó. Ahora después se los voy a compartir si quieren. No digo de quién, de un chico que decía, yo empecé a jugar al básquet cuando tenía tal edad. Empecé porque mi papá y mi abuelo habían jugado al básquet. O sea, fíjense cómo... Y después ponía, empecé en un club y después pasé a estudiantes porque era el club del que soy hincha y tenía que defender los colores. Y aparte mi papá y mi abuelo, o sea, en el relato vuelve a aparecer el tema del padre y del abuelo que jugaban al básquet y por qué él jugaba al básquet, ¿no? Y después por ahí dice, cuando, sigue hablando y dice, después se hace, el profesor de básquet era el preceptor del colegio, y charlando con el profesor, a él siempre le interesó cómo aprendían los chicos, y entonces se hizo monitor de básquet y ayudaba al profesor. Entonces después dice, bueno, cuando entro al profesorado, básicamente porque me gustaba el básquet, aparte de otro deporte, pero decís, y es lógico, o sea, cómo eso viene tallando en él para que entre al profesorado. ¿En qué trabajo hoy en día? ¿En qué creen? En básquet, decía, uno ya la veía venir, entonces decís, bueno, a ver, está bueno eso de pensarse, decir, bueno, ¿de qué deporte vengo? ¿Por qué hago esto? Evidentemente le encanta. Al final de todo dice que, bueno, tiene un tema de tesis que está muy bueno, pero yo le daría como recomendación que tu tema de tesis sea el básquet, o algo que tenga que ver con la enseñanza del básquet, porque se va a apasionar mucho más y es lo de él. Pero bueno, son cosas que está bueno, ¿no? Esto de, muchas veces, si yo me siento a escribir, este trabajito que hicieron ustedes el otro día, es probable que, no sé, digo yo, escribieron media carilla, una carilla, fueron muy rápidos de leer. Pero por ahí en esa idea hicieron una pequeña reflexión acerca de, che, ¿por qué yo me puse a... ¿por qué empecé la licenciatura? ¿Por qué empecé el profesorado? Hay algunos que decían, yo supongo ahora pensando que empecé el profesorado por tal cosa. No sé, díganme ustedes si les sirvió o no. Pero por ahí muchas veces te ayuda a conocerte a vos mismo y de entender por qué estás haciendo ciertas cosas o por qué estás enseñando de ciencia de cierta manera. Sí, hablando de las lecturas de ustedes, ¿anda Trinidad por ahí? No. Bueno, no importa. Bien, volvemos a estos.
Básicamente los dispositivos basados en narraciones son dos: autobiografía escolar y diarios de formación. Después lo vamos a tomar uno por uno, les doy la bibliografía para que elijan uno, y es probable que les pida como trabajo práctico que de los dos escriban uno, ¿sí? Por ahí hacer una pequeña autobiografía, algo chiquitito, que va a ser un trabajo práctico donde ya tienen la base armada. Pero es muy probable que eso sea un trabajo, bueno, es muy probable no, les voy a pedir un trabajito sobre eso. Bien, el segundo grupo, ¿sí? Que este es el más rico, que nos va a costar un montón hacerlo, que es basados en interacciones, ¿sí? Su valor reside en que ambos privilegian el intercambio y la confrontación entre pares. ¿Cuál era la idea del seminario? Que por ahí uno me dice, mirá, yo doy clase en un club, se ponen en parejas, va otro, lo ve, lo analiza, charlan acerca de la propuesta. O sea, la idea es que en las interacciones son dos o tres o más, los que piensan la enseñanza. Y eso está bueno. Por ahí vos armás una propuesta y tenés otra mirada que no te dice está mal lo que vos hiciste, sino que te dice, mirá, vos lo hiciste de esta manera, ¿y qué hubieras pensado si trabajamos, si haces esto, si no haces esto? O sea, es otra mirada que para mí sirve muchísimo. No sé si alguno de ustedes hizo las prácticas de enseñanza en pareja pedagógica, si a alguno le tocó. Nosotros por años en una época trabajábamos en pareja, otros años, yo estoy en prácticas, otros años no, y estaba buenísimo. En esas épocas los chicos trabajaban en pareja. Entonces, o sea, entre los dos diseñaban la propuesta. Uno de los dos daba la clase y otro lo observaba. Y la clase de observación valía como clase, porque para nosotros era tan importante, o sea, la práctica de observación también es una práctica de enseñanza. Y después en la segunda hora uno daba la clase y el otro observaba. Y después se juntaban y discutían. Mirá, vi que hiciste esto, o por ahí para preguntarle, solamente preguntándolo, ¿por qué actuaste de esta manera? ¿Por qué hiciste esto? Yo lo hubiera hecho de esta manera. Y eso está bueno porque van creciendo los dos. O sea, el otro tiene que ver con algo más de adentro, escribo yo. Y esto tiene que ver con basados en interacciones. Ejemplos de los basados en interacciones: microclases, se me está acabando el tiempo, me quedan 10 minutitos. Las microclases, básicamente, ¿qué es la microclase? Este lo vamos a hacer. Por ahí los más viejos, vi que hay algunos que ya son profes de unos años, por ahí los más viejos se acuerdan, en prácticas de la enseñanza, en una época dábamos, por ejemplo, entre todos los alumnos, uno planificaba la clase, todos hacían de alumnos, y después entre todos analizábamos lo que se hacía. No sé si alguno lo ha hecho eso. Bueno, taller de integración, tutorías, grupos de reflexión. Para mí el que más sirve de todo esto es grupos de reflexión y tutorías. Vamos a hacer uno de estos también, pero lo que vamos a hacer probablemente sea una especie de microclase. O sea, por ahí vamos a diseñarla, no implementarla. Les voy a pedir que diseñen una clase y la vamos a poner para que todos la podamos ver y podamos discutir como una forma de interactuar entre todos, ¿sí? Ya lo tengo pensado, esto va a ser un segundo trabajo práctico que ustedes van a hacer. Y el tercer grupo, que acá van a zafar con son de carácter transversal. ¿Cuál es? Bueno, dice, su valor reside en que permiten objetivar la experiencia y favorecen la reflexión. ¿Por qué transversal? Porque son dispositivos que cruzan todo, absolutamente todo. Básicamente, la observación y la escritura. Esperen que tengo uno más que entra. La observación y la escritura. La observación le vamos a dedicar una clase, porque es importantísimo y es transversal. ¿Qué quiero decir con transversal? Si yo voy a observar para ver a otra persona, tengo que observar. Si yo doy la clase, tengo que hacer una autoobservación. Si voy a observar para ver, yo qué sé, soy coordinador de deporte o director de una escuela y tengo que ir a ver a un profesor, tengo que observar. Si soy profesor y veo cómo